Día 27 de la lectura de 1984. Quedamos en que, ¿qué tal son esos libros?, preguntó Winston con curiosidad. Oh, malísimos. En realidad son muy aburridos. No tienen más que 6 argumentos, aunque siempre los mezclan un poco. Claro que yo trabajaba solo en los calidoscopios, nunca trabajé en la brigada de reescritura, lo mío no es la literatura, cariño, ni siquiera para eso. Winston supo con sorpresa que todos los trabajadores de la pornosec, con la excepción del jefe del departamento, eran chicas. La teoría era que los instintos sexuales de los hombres eran más difíciles de controlar que los de las mujeres, por lo que corrían mayor peligro de corromperse con aquellas porquerías. Ni siquiera quieren mujeres casadas, añadió. Se supone que las solteras son más puras, pero aquí tienes una que no lo es. Había tenido su primera aventura amorosa a los 16 años con un miembro del partido de 60 que se había suicidado cuando iban a detenerlo. Y menos mal, dijo Julia, de lo contrario, mi nombre habría salido a relucir cuando hubiese confesado. Desde entonces había habido varios. La vida tal como ella la veía era muy sencilla. Tú querías pasar buenos ratos, ellos, refiriéndose al partido, querían impedírtelo, así que tenías que infringir las normas como buenamente pudieras. Daba la impresión de que le parecía tan natural que ellos quisieran privarte de placeres como que tú quisieras impedir que te pillaran. Odiaba el partido y lo decía con palabras muy crudas, pero no lo criticaba en general. Salvo en lo referente a su vida personal, no parecía interesarle su doctrina. Winston reparó en que nunca utilizaba palabras en nueva lengua, con la excepción de las que habían pasado a ser de uso cotidiano. Nunca había oído hablar de la hermandad y se negaba a creer en su existencia. Cualquier tipo de rebeldía organizada contra el partido le parecía condenada al fracaso y una estupidez. Lo único inteligente era infringir las normas y arreglárselas para seguir con vida. Se preguntaba vagamente cuántos como ellos habría en la generación más joven, entre quienes habrían carecido en el mundo de la revolución sin conocer ninguna otra cosa que aceptaran la existencia del partido como algo inalterable, igual que el cielo, y no se rebelasen contra su autoridad, sino que se limitaran a esquivarla, igual que un conejo al huir de un perro. No se plantearon la posibilidad de casarse, era demasiado remota para que valiera la pena pararse a pensarlo. Ningún comité aprobaría ese matrimonio, ni aunque dieran con el modo de librarse de Catherine, la mujer de Winston, que era un sueño inútil. ¿Qué tal era tu mujer?, preguntó Julia. Pues te suena la palabra bien. Piensa en nueva lengua para referirse a alguien que es ortodoxo por naturaleza e incapaz de tener un mal pensamiento. No, no lo había oído, pero conozco muy bien a ese tipo de gente. Empezó a relatarle su vida conyugal. Aunque ella parecía saber lo más esencial, lo describió como si lo hubiera visto o sentido, la rigidez que adquiría el cuerpo de Caterina en cuanto la tocaba, el modo en que parecía apartarlo de su lado con todas sus fuerzas aunque estuviera abrazándolo. Con Julia no le costaba hablar de esas cosas. Además, hacía mucho que Caterina había dejado de ser un recuerdo doloroso para convertirse en algo desagradable. Le había soportado de no haber sido por una cosa, dijo, le contó la pequeña y frígida ceremonia de Catarina le había obligado a celebrar la misma noche todas las semanas. Ella lo odiaba, pero por nada del mundo habría dejado de hacerlo. Lo llamaba, no lo adivinarías, nuestro deber en el partido. Con el partido, respondió de inmediato Julia. ¿Cómo lo sabías? Yo también he ido a la escuela, cariño, charlas de sexo una vez al mes para las alumnas de más de 16 años y en el movimiento juvenil. Te lo restriegan durante años, casi seguro que funciona en muchos casos, aunque claro que nunca se sabe, la gente es muy hipócrita. Siguió hablando del asunto. Para Julia todo se reducía a su propia sexualidad. En cuanto salía a relucir la cuestión era capaz de razonar con mucha agudeza. A diferencia de Winston, había comprendido el significado último del puritanismo sexual del partido. No era solo que el instinto sexual creara un mundo propio que quedaba fuera del control del partido y que por tanto debería ser destruido en lo posible. Lo verdaderamente importante era que la privación sexual conducía a la histeria, y eso era muy deseable porque podía transformarse en ardor guerrero y adoración al líder. Su forma de expresarlo era la siguiente: cuando haces el amor consumes energía, luego estás a gusto y todo te trae sin cuidado. No soportan que te sientas así, quieren que estés repleto de energía a todas horas, tanto desfile de aquí para allá, todos esos vítores, ondear la bandera, no son más que sexo frustrado. Si uno es feliz, ¿por qué iba a exaltarse tanto con el hermano mayor, los planes trienales, los 2 minutos de odio y todas esas puñeteras estupideces?
Era cierto, pensó Winston. Había una conexión íntima, directa entre la castidad y la ortodoxia política. ¿Cómo iban a mantener vivos el miedo, el odio y la demencial credulidad que el partido exigía de sus miembros si no era reprimiendo un poderoso instinto y utilizándolo como fuerza impulsora? El deseo sexual era peligroso para el partido, así que lo había utilizado en su propio beneficio. Algo parecido había hecho con el instinto de paternidad. La familia no podía abolirse y de hecho se animaba a la gente a querer a sus hijos casi a la manera antigua, pero por otro lado se ponía sistemáticamente a los niños en contra de los padres y se les enseñaba a espiarles y a informar de sus desviaciones. La familia se había convertido en una extensión de la policía del pensamiento. Era un medio de tener a todo el mundo rodeado día y noche de informantes que los conocían íntimamente. De pronto volvió a pensar en Catarine. Catarine lo había denunciado sin dudarlo a la policía del pensamiento, si no hubiese sido demasiado estúpida para reparar en la heterodoxia de sus opiniones. Pero lo que verdaderamente hizo que la recordase fue el sofocante calor de aquella tarde que le había perlado la frente de sudor. Empezó a contarle a Julia algo que había ocurrido, más bien que no había llegado a ocurrir, otra asfixiante tarde de verano 11 años atrás. Llevaban 3 o 4 meses casados, se habían perdido durante una excursión comunitaria en Kent. Solo se había entretenido un par de minutos, pero siguieron un desvío equivocado y al poco rato les cortó el paso el borde de una vieja cantera. Había una caída de unos 10 o 20 metros hasta los peñascos del fondo. No había nadie a quien preguntar el camino. En cuanto comprendió que se había perdido, a Catarine se puso muy nerviosa. Separarse siquiera por un momento del ruidoso grupo de excursionistas le daba la sensación de estar haciendo algo malo. Quiso desandar cuanto antes el camino para buscarlos por otra parte, pero en ese momento Winston reparó que unas matas de salicaria que crecían en las grietas del acantilado que tenían a sus pies. Era una mata entre dos colores, magenta y rojo ladrillo, y por lo visto tenía la misma raíz. Winston había visto nada parecido y llamó a Catarine para enseñárselo. Mira, Catarine, mira estas flores, las de esa mata que crece al pie de la cantera. ¿Te has fijado en que son de dos colores diferentes? Ella había dado ya media vuelta para marcharse, pero volvió un momento con él. Incluso se inclinó al borde del acantilado para ver lo que señalaba. Winston estaba detrás y le pasó la mano por la cintura para sujetarla. Pero en ese mismo momento también se le ocurrió que de pronto que estaban totalmente solos, no había nadie, no se movía una hoja, no se oía cantar un pájaro. En un sitio como ese el peligro del que hubiese un micrófono oculto era muy bajo, e incluso si lo hubiera no podía captar más que sonidos. Era la hora más calurosa de la tarde, el sol lucía abrasador sobre sus cabezas, el sudor le caía por la frente y pensó, ¿por qué no darle un buen empujón? Preguntó Julia, es lo que yo habría hecho. Sí, amor mío, lo sé, yo también, si hubiese sido la misma persona que soy ahora. O tal vez, no estoy seguro. ¿Lamentas no haberlo hecho? Sí, la verdad que sí. Estaban sentados uno al lado del otro en el suelo polvoriento. Él la trajo hacia sí. Julia apoyó la cabeza en sus hombros. El agradable aroma de su cabello se impuso al olor de sus excrementos de paloma. Era muy joven, pensó Winston, todavía esperaba algo de la vida, no entendía que empujar a una persona molesta por un acantilado no resuelve nada. En realidad no habría supuesto ninguna diferencia, dijo. Entonces, ¿por qué no te arrepientes de no haberla empujado? Solo porque prefiero un positivo o un negativo. En este juego que estamos jugando no podemos ganar. Ciertos tipos de fracasos son preferibles a otros, solo eso es lo que sé. Notó que ella se encogía de hombros en desacuerdo, siempre llevaba la contraria cuando decía algo parecido. No aceptaba como ley natural que el individuo siempre acaba siendo derrotado. En cierto sentido comprendía que estaba condenada, que más tarde o temprano la policía del pensamiento la atraparía y la mataría, pero al mismo tiempo creía posible construir un mundo secreto en el que uno pudiera vivir como quisiera. Lo único que hacía falta era suerte, astucia y valor. No entendía que la felicidad no existe, que la única victoria aguardaba en un futuro lejano mucho después de que hubiese muerto y que el momento en que uno le declaraba la guerra al partido más valía que era como un cadáver en vida. Los muertos somos nosotros, dijo. Aún no estamos muertos, respondió Julia en tono prosaico. Físicamente no, es cuestión de 6 meses, 1 año, tal vez 5. Me da miedo la muerte, tú eres joven, así que es probable que te dé más miedo que a mí. Por supuesto que retaremos el momento todo lo que podamos, pero no supone una gran diferencia mientras los seres humanos sigan siendo humanos. La muerte y la vida serán la misma cosa.
Hasta mañana el 28.